Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias contándoles que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ahora desmiente la versión inicial de Renfe sobre el accidente de Adamuz. Según Óscar Puente, el choque entre el Irio y el Albia fue casi simultáneo al descarrilamiento, con un intervalo inferior a los 9 segundos y no 20 segundos, como afirmó inicialmente el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, basándose en datos, según dice, facilitados por Irio. Óscar Puente explicó que el maquinista del Irio pensó en un enganchón y solo descubrió que había descarrilado tras bajarse a las vías cuando el impacto ya se había producido. Como saben, las primeras investigaciones apuntan a un fallo en el cambio de vía que permitió que los últimos vagones del Irio invadieran la vía contraria justo cuando pasaba el Albia. Ahora conocemos que el golpe fue lateral, que no fue un impacto frontal, pero lo suficiente para que el tren de Huelva saliera despedido a más de 200 km por hora, derribando postes de catenaria antes de volcar. Bueno, pues estamos ante el gobierno de la mentira. Lo que se nos dijo desde el principio, y lo dijo el presidente de Renfe, era que, bueno, que es que, en fin, había descarrilado el Irio y que el Albia, pues no había habido posibilidad de frenarle, el Albia que venía en dirección contraria, porque es que solo habían pasado fueron 20 segundos desde que descarriló el Irio hasta que el Albia se empotró contra los vagones finales de aquel tren descarrilado. Pues era mentira. Y lo vimos ayer con esas grabaciones del centro de control que el gobierno ha filtrado a un periódico amigo para intentar que habláramos de el maquinista del Irio y de las conversaciones con el centro de control y dejáramos de hablar de toda la asquerosa sombra de corrupción que rodea a este caso. Trataban de desviar la atención, pero les ha salido mal, porque claro, escuchando las conversaciones se veía que era mentira lo de los 20 segundos que habían dicho entre, la llamada del operador, del maquinista del Irio al centro de control de Adif, pues duraba más de 20 segundos y de hecho había 2 llamadas, en total 4 minutos entre ambas. Así que, ¿de dónde había salido eso? Pues resulta que la realidad es que el descarrilamiento fue casi simultáneo al choque. Es decir, que los vagones finales del Irio descarrilaron justo cuando pasaba el Albia. El maquinista del Irio había visto pasar un tren, pero ya había pasado, ya estaba más lejos, estos trenes son larguísimos. Y por tanto, llama al centro de control. Y lo realmente impactante es que en el centro de control no sabían dónde estaba el Albia. O sea, acababa de pasar en ese momento y no lo sabían en el centro de control. Y le dicen al del Irio, tranquilo, que no hay ningún otro tren yendo para allá. Bueno, es estupefaciente, por no mencionar la operativa que resulta, tercermundista. Resulta que el del Irio nota, el del tren Irio nota que ha descarrilado. Entonces avisa, me voy a bajar de la cabina. Oye, aquí tienes mi número de móvil. ¿Perdón? O sea que para comunicarse en una emergencia dependen del número de móvil del tío. Y se lo tienen que dar en el momento, ni siquiera lo tienen anotado de antes. ¿Y qué pasa si se baja y no hay cobertura en el móvil? ¿Qué pasa si se queda sin batería? ¿No hay otra forma de comunicarse? No sé, parece todo de Burundi. Pero el caso fundamental. El Albia colisionó con el Irio de manera prácticamente simultánea al descarrilamiento. Y en el centro de control de Adif no lo sabían. No sabían qué estaba pasando. Llama el del Irio y tranquilo, que no viene ningún otro tren. Pero como no viene, se acaba de pasar y se ha chocado. Bueno, esto es demencial. Ya vamos teniendo más datos de qué fue lo que pasó, pero de nuevo la pregunta es ¿por qué sale el gobierno a dar una versión falsa? Lo de que es que no había tenido tiempo de parar al otro tren porque es que solo habían transcurrido 20 segundos. ¿De dónde demonios sale eso? Ahora el presidente de Renfe, que fue quien lo dijo, dice que que eso es cosa de Irio, que salió de Irio. No, perdón, quien lo dijo es usted.
es decir, el gobierno. Bueno, ¿y qué demonios ha pasado? Pues ayer Óscar Puente hizo una rueda de prensa donde se vio obligado a preguntas de los periodistas a reconocer que efectivamente que era tanto los primeros vagones del tren Irio como los vagones de los trenes que habían pasado antes tenían muescas de como haber dado con una vía rota, las ruedas. Todas las ruedas habían ido pasando por esa vía rota. Parece ser que fue una soldadura que saltó, lo que al final hizo que el tren descarrilara, y a medida que iban pasando por esa vía rota, iban dejando muescas en las ruedas, y se ven las muescas en las ruedas hasta llegar al punto donde ya los vagones finales del tren Irio descarrilaron y el Alvia chocó con el Irio. Y además el choque fue de una violencia brutal. Uno de los bogies del Irio salió despedido, acabó siendo localizado ayer en un arroyo cercano. El tren Alvia, algunos de los vagones cayeron por un talud. Brutal, o sea, más de 40 personas muertas, familias enteras que se les ha destrozado la vida, y todo porque no estaba en condiciones la red ferroviaria. Porque si salta esa soldadura es porque no estaba bien. Y nos estamos ahora enterando de cómo se utilizaban materiales no homologados, cómo se utilizaban materiales de segunda mano, todo para abaratar costes. Nos estamos enterando ahora de cómo resulta que los avisos eran continuos, los avisos de traqueteos, con incidentes en los trenes de a personal del tren en la cafetería cayéndosele cosas en la cabeza por los botes. Y nadie hizo nada. Ni el ministro anterior Ábalos, ni el ministro actual, Puente. Y al final ha tenido que pasar una tragedia con la muerte de más de 40 personas, de momento, para que por fin se pongan las pilas y empiecen a atender las quejas de los maquinistas que estaban avisando de que los tramos no eran seguros. El mismo gobierno que se dedica a perseguir a todos los empresarios o pequeños autónomos de este país por las normas de seguridad de los trabajadores, resulta que ha estado durante meses sin cuento haciendo que el personal de los servicios ferroviarios trabajara en condiciones que daban miedo. Estamos escuchando testimonios de trabajadores de las empresas ferroviarias diciendo que subían con miedo al tren. Con miedo porque no es normal que un tren esté dando botes a 300 kilómetros por hora. Oiga, un tren a 30 kilómetros por hora puede dar los botes que le dé la gana. Es poco probable que se salga de la vía, pero a 300. Los fabricantes y empresas de mantenimiento pues han trasladado su inquietud a la opinión pública, informa el periódico El Mundo, por el estado de los raíles, tras descubrirse muescas en un talgo que iba delante del Irio accidentado. O sea, es que estamos hablando de que esas 42 personas que han muerto, 42 de momento, han muerto por la mala suerte de que les ha tocado a ellas. Es que les podía haber tocado al anterior, perfectamente, porque ya estaba la vía rota, dejó muescas en las ruedas del tren anterior. Por tanto, podía haber habido la mala suerte para los pasajeros de ese otro tren de que les hubiera tocado a ellos. ¿Cómo demonios va a subir ahora la gente a los trenes con confianza cuando no se puede garantizar la seguridad porque tenemos un gobierno que le importan los españoles una soberana M? Un gobierno que solo se preocupa de ver cómo puede robar, cómo puede manipular y cómo puede seguir disfrutando de las mieles del poder. Pero eso sí, servir al ciudadano, preocuparse por el ciudadano, conseguir que los servicios públicos funcionen, eso no es placentero. Hombre, mucho más placentero colocar a una sobrina en no sé dónde para beneficiártela luego, pagando los españoles un dinero que tendría que ir a mantenimiento de las vías. En fin,
Los maquinistas han convocado huelga para el próximo 9 de febrero, 3 días de huelga reclamando medidas de seguridad. Y me parece bien, lo extraño es que no lo hayan hecho hasta ahora. Si hemos estado viendo cómo la gente entraba con miedo y mandaba las incidencias, oiga, que esto está traqueteando, ¿cómo es posible que hasta ahora no haya habido movimiento, que no haya habido un plante? Vamos con ello. Los maquinistas de trenes han anunciado una huelga general para los días 9, 10 y 11 de febrero. El fin último es exigir mejoras en la seguridad ferroviaria, recuperar los estándares de seguridad y responsabilizar penalmente a quienes gestionan estas infraestructuras. El sindicato mayoritario de maquinistas SEMAF es quien ha convocado el paro tras los accidentes mortales en Adamuz, en Córdoba, y en Gelida, en Barcelona, que se cobraron la vida de 2 conductores y que han dejado, como saben, decenas de heridos. De hecho, otra de las reclamaciones de esta huelga es la de exigir protocolos claros entre Protección Civil, Renfe y Adif. SEMAF también pide frenar la apertura del servicio de rodalíes de cercanías en Cataluña, que estaba prevista para hoy mismo, aunque de momento esa circulación se ha interrumpido por lo que consideran que son una serie de fallos operativos. Sostienen que deben garantizarse primero la seguridad y aconseja a los maquinistas reducir la velocidad en todos los tramos con riesgo a su propio criterio. A este paro no se suman de momento los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, aunque dicen que están estudiando medidas de presión. El Comité General de Empresas se reunirá esta misma mañana para coordinar las acciones. Bueno, pues los maquinistas harán huelga del 9 al 11 de febrero. Y pues hombre, me parece lo mínimo. A este gobierno corrupto, incompetente y chulo encima, pues hasta que nos deshagamos de él, poco podemos confiar en que vayan a mejorar las cosas, pero por lo menos que no empeoren, y por lo menos, si no hay seguridad, que se adopten las medidas urgentes inmediatas para evitar que mueran más gente, para evitar que la corrupción de este gobierno mate a más gente, porque al final estamos en eso. En estos momentos pues están cortadas las cercanías en Cataluña, en toda la zona de Martorell, en toda la vía que pasa... perdón, no, me estoy equivocando, están cortadas todas las cercanías, ¿no? De momento todavía no se ha activado el servicio. Don Luis, estaba previsto que a primera hora de la mañana se reanudara, pero lo cierto es que por problemas operativos, según Cercanías en Cataluña, aún no se ha reanudado ese servicio. Tenemos no solo que son incapaces los gestores gubernamentales de la infraestructura ferroviaria de garantizar el estado de las vías, es que tampoco son capaces de garantizar el estado de los taludes, el estado de los muros de contención que hay a los lados del tren cuando pasa por alguna zona donde ha habido que excavar para tender la vía. Pues tampoco son capaces de garantizar eso, y en Cataluña ha muerto un maquinista por la caída de un talud. Y ahora tienen cortado Cercanías. A ver qué demonios hacen, a ver cómo demonios garantizan de nuevo el servicio. Y tenemos un problema de 3 pares de narices, porque ahora los maquinistas convocan huelga del 9 al 11 de febrero reclamando medidas de seguridad. ¿Cómo incrementamos la seguridad? ¿Cómo podemos incrementarla si está toda la red que se cae a pedazos? Porque estos macarras llevan 8 años dejando que se caiga todo a pedazos. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo cómo degenera el servicio ferroviario? ¿Desde cuándo estamos viendo en las redes todas esas imágenes dantescas de estaciones colapsadas? El tren no sé qué se ha parado, interrumpido todo el tráfico entre Andalucía y Madrid. ¿Cuántas veces hemos oído eso en los últimos años? Y una vez y otra, y todos estos golfos contratando con amigos las infraestructuras. Así 8 años. Y ahora está todo que no hay casi por dónde cogerlo. Con lo cual, ¿cómo lo arreglas ahora? Arreglar el problemón pues va a obligar a bajar la velocidad en numerosos puntos, porque no se puede garantizar la seguridad con las velocidades a las que estábamos acostumbrados, con lo cual ha tenido que llegar el gobierno socialista de Pedro Sánchez para destrozar una red de alta velocidad que, oiga, que era modélica. Vamos, éramos la envidia de muchos países porque nuestra red ferroviaria funcionaba muy bien y nuestros trenes de alta velocidad funcionaban muy bien.
Pues toma trenes de alta velocidad. Todo lo que tocan lo destrozan. Bueno, no es solo ya que se hayan cortado las cercanías. Es que también han cortado la AP7. También la autopista de peaje 7 en Cataluña ha tenido que ser cortada por el riesgo de hundimiento. Porque resulta que el talud del tren también daba soporte a la carretera. Escuchen. Seguimos hablando de los problemas en las infraestructuras españolas. Como saben, la autopista AP7 permanece cortada tras el derrumbe del muro en Gélida que provocó el accidente ferroviario del martes en Rodalies, las cercanías catalanas. Se ha decidido cortar esta autovía en sentido entre Martorell y Villafranca del Penedès, en sentido sur, por el riesgo de hundimiento. El tramo afectado es de 22 kilómetros y el cierre durará varios días. El ministro de Transportes ha ordenado esta medida por la posible inestabilidad de toda la infraestructura, no solo del carril derecho, que era inicialmente el afectado por la caída de ese muro que les comentamos. Tras la retirada de la zona del tren accidentado, esta mañana continuarán evaluando la seguridad en el terreno. El corte se calcula que afecta a unos 120.000 vehículos diarios, incluidos 25.000 vehículos pesados, como esos camiones de carga que circulan en esa zona. Respecto al servicio de cercanías en Cataluña, como les contábamos, hoy estaba previsto que se reanudara el servicio, pero aún sigue interrumpido por problemas operativos. En principio se ha establecido un servicio alternativo por carretera mediante autobuses. Bueno, pues Óscar Puente corta la circulación por la AP7. Pues bien hecho, sí, claro. Si hay riesgo de hundimiento, pues habrá que cortar la AP7. El problema no es esta decisión, que es correcta. O sea, antes de que muera más gente, pues habrá que cortar. El problema es todo lo que ha ocurrido para llegar hasta aquí. Todo lo que ha ocurrido para que un talud se te venga abajo. Todo lo que ha ocurrido para que el mantenimiento en las vías férreas de toda España sea una castaña y al final pues esté todo que te pringas solo con mirarlo. El problema es ese. El problema no es que ahora se corte la carretera. Esto es consecuencia de. Y la decisión, pues es la correcta, claro. Habrá que tomar decisiones para evitar que haya más muertes. Pero claro, esas decisiones implicarán restricciones de movilidad. Implicarán cortar carreteras donde no se pueda circular de forma segura. E implicarán bajar velocidades en aquellos tramos de vía donde resulta que si pasas de no sé qué velocidad empieza el tren a traquetear como si hubiera un terremoto de magnitud 8 en la escala Richter. Por cierto, esto viene muy bien para reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, algunas cosas como las que dice el cretino ese de la Dirección General de Tráfico. Que el coche privado, que nos olvidemos del coche privado para entrar en los centros de las ciudades, porque él y sus cuates han decidido que los únicos que van en coche privado y en avión oficial son ellos y los demás pues en burro o en bicicleta. Y si no, transporte público. ¿Transporte público cuál? ¿Los trenes que te matan? ¿Los autobuses que no te ponen? Porque resulta que en el accidente los de Irio pusieron autobuses inmediatamente a la gente. Los de Renfe no. ¿Transporte público cuando hay que cortar carreteras porque se hunden? ¿Qué hacen ahora los usuarios de cercanías en Cataluña sin red de cercanías? Porque ha habido que cortar, porque se ha hundido un talud y ha aplastado a un tren. ¿Qué hacen los usuarios que ven cómo la circulación se interrumpe entre Madrid y Andalucía cada 3 minutos? ¿Me quieren decir qué hacen? ¿De qué transporte público hablan? ¿De un transporte público que tampoco te garantizan? O sea, ni coche privado ni transporte público. Vas a tener que ir andando al trabajo. Desde Aranjuez a Madrid. Desde Tortosa a Barcelona. Todos a pata. Porque no te dejan usar tu coche privado, porque eso el pobre planeta sufre, y además tampoco te garantizan un transporte público que funcione. Hay que echar a esta gente, hay que echar a esta panda de estafadores, hay que echar a estos corruptos que encima tienen complejos, no, encima no,
para poder ser corruptos, se dedican a la ingeniería social, a tenernos continuamente con nuevos estreses, y ahora te voy a prohibir no sé qué, y ahora te prohíbo no sé cuánto, y además te lo prohíbo por una buena causa, porque hay una tortuga en el Ártico que está a camino de la extinción, como tú sigas comiendo garbanzos. ¡Hala! A partir de mañana no coméis garbanzos. Todo así, desde hace 20 años. Hay que echar a esta gentuza. Hay que echar a esta gentuza y hacer que las cosas vuelvan a funcionar. Y que la economía vuelva a crecer. Y que el dinero se dedique a la gente de aquí, no a importar medio mundo. En fin. Por lo menos, de vez en cuando, tenemos buenas noticias, hombre. Ayer, victoria histórica de los soberanistas del grupo de Vox en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo con Mercosur, exigiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie con carácter previo sobre la legalidad del acuerdo. Bueno, victoria, pues inesperada y por los pelos, pero victoria. Y palo para la comisión de von der Leyen. Escuchen. El Parlamento Europeo ha decidido paralizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para comprobar si es compatible con el derecho comunitario. La Comisión Europea dice que lamenta esta decisión y advierte que podría aplicar el acuerdo de forma provisional. De hecho, el canciller alemán Friedrich Merz reclama con urgencia que se aplique este acuerdo porque considera que la paralización es un gran problema, especialmente para su industria, por lo que insiste en que no puede haber más retrasos. Bruselas, de momento, va a iniciar contactos con el Consejo y con una serie de eurodiputados antes de decidir los próximos pasos. Bueno, pues doble cara tiene esto. Primero, es la primera gran victoria. Bueno, ha habido alguna victoria anterior, por ejemplo, algunos pronunciamientos sobre Venezuela, donde al final salieron adelante en el Parlamento Europeo los planteamientos de el grupo de Patriots, el grupo en el que está encuadrado Vox, pero en esas otras ocasiones fue con el apoyo decidido del Grupo Popular Europeo. En esta ocasión no. En esta ocasión el Grupo Popular Europeo mayoritariamente apoyaba el acuerdo con Mercosur, pero ha salido adelante la votación porque se ha fracturado el Grupo Popular Europeo. 39 eurodiputados, luego hablaremos más en detalle de ello, del Grupo Popular Europeo, ninguno de ellos español, votó a favor de paralizar el acuerdo con Mercosur. Con lo cual, pues Vox se apunta un tanto ciertamente importante, como ayer titulaba El Mundo. Y ahora la Comisión Europea dice, Ursula von der Leyen, que de todas formas puede aplicar el acuerdo provisionalmente. Se pasan lo que dice el Parlamento Europeo por donde les da la gana. Si el Parlamento Europeo, que es, se supone, la máxima expresión de la limitadísima soberanía que tenemos los europeos como conjunto, dice que hay que paralizar el acuerdo, usted no puede ahora decir que va a seguir adelante, salvo dejando claro que es que le importa un pepino lo que los ciudadanos europeos digan. Y ese es el problema. Tenemos una Comisión Europea que es un mandarinato. Tenemos una Comisión Europea que son una panda de golfos y de iluminados que creen que pueden hacer lo que quieran, la ingeniería social que les dé la gana con los europeos, al margen de lo que los europeos opinen. No someterán nunca a referéndum, por ejemplo, las leyes migratorias. A ver qué opinamos los europeos de que aquí se dediquen cantidades ingentes de dinero a alimentar a todos los de fuera. Tampoco someterán a referéndum el tema de la estafa climática y de las restricciones energéticas y del empobrecimiento de Europa, porque claro, les mandaríamos todos a esparragar. No someten nada a referéndum, pero es que tampoco les vale lo que decide el Parlamento Europeo cuando decide en contra de las cosas que hacen. Y ahí sale Alemania diciendo, no, hay que aplicar el acuerdo aunque haya salido en el Parlamento Europeo que no. ¿Por qué? Porque a Alemania le conviene el acuerdo con Mercosur, a nosotros nos destroza el campo todavía más, pero claro, a la industria alemana le viene bien tener ahí el mercado de Brasil y Argentina, ¿verdad? Pero ¿qué golfos son?
El Parlamento lo ha rechazado, ha dicho que se pronuncie el TJUE antes de poder aplicar el acuerdo. Así que a obedecer al Parlamento, por lo menos. Bueno, vamos con... Había otra noticia interesante. Bueno, sí, le vamos a comentarla brevemente. Escuchen esto para la ración de indignación diaria. Terminamos el repaso de este bloque de noticias hablándoles de Marruecos porque, según hemos conocido, el país estudia reforzar su arsenal militar con la compra de una serie de tanques a Corea del Sur. El acuerdo, aún sin confirmar, incluiría también sistemas de defensa aérea. De esta manera, Rabat busca modernizar su ejército, que cuenta con unos 900 carros de combate. Muchos de ellos son modelos propios de la Guerra Fría. Actualmente dispone de 200 Abrams estadounidenses, pero la producción en Estados Unidos se ha ralentizado por la prioridad que tiene ahora el gobierno norteamericano hacia Taiwán. Esta información ha hecho que en bolsa las acciones de Hyundai Rotem, la empresa coreana fabricante del tanque, se hayan disparado, aunque posteriormente se moderó este repunte. Lo que está claro es que Corea del Sur continúa consolidando su papel como potencia militar global con un gasto que alcanza el 3,5% del PIB. O sea, que Marruecos nos manda aquí a los menores para que los imbéciles de los españoles nos gastemos 6.000 euros al mes en cada uno de los menores marroquíes que nos mandan. Resulta que Marruecos le da el gobierno de Sánchez préstamos de cientos de millones de euros para que ponga en marcha sus trenes, mientras aquí las vías se caen a pedazos. Y a Marruecos le pagamos sus menas, nos dedicamos a dar ayudas sociales a una legión de marroquíes que llega aquí, que nos salen carísimos. Y mientras tanto, el rey de Marruecos a comprar 400 tanques a Corea del Sur. ¿Somos o no somos imbéciles? Bueno, yo no, pero vamos, los que se dedican a votar a partidos que resulta que le regalan dinero a Marruecos mientras Marruecos compra armas, lo que están haciendo es armar a Marruecos. Y evidentemente Marruecos no le va a declarar nunca en ningún momento la guerra a Australia. Si alguna vez declarara alguna guerra sería a alguno de sus vecinos, o Mauritania, o Argelia, o nosotros. Pues aquí estamos armando a Marruecos, regalándole dinero, pagando la manutención de 380 millones de menas que nos mandan. Y ellos comprando tanques, como antes han comprado 2 satélites militares, como han comprado a Estados Unidos aviones de última generación, y todo eso lo estamos pagando usted y yo, los tontos del barrio. Vamos, buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Con las noticias de las 7:30.